Luis Garavito, Colombia. Apodo, La Bestia. Asesinatos confirmados, 138. Confesados, más de 190. Víctimas, principalmente niños entre 8 y 16 años. Activo, década de 1990. Arrestado, 1999. Pedro López, Colombia. Apodo, El Monstruo de los Andes. Confesados, más de 300. Asesinatos confirmados, al menos 110. Víctimas, mayormente niñas jóvenes. Activo. Década de 1970, Colombia, Ecuador, Perú. 2 niños nacen en Colombia. Nadie conoce sus nombres. Nadie escribe historias sobre su nacimiento. No hay periodistas, ni sacerdotes sospechando algo extraño, ni médicos mirando sus ojos y percibiendo peligro. Son simplemente 2 niños en un país marcado por la pobreza y la violencia. Sin embargo, décadas después, uno será conocido como la Bestia y el otro como el Monstruo de los Andes. Sus nombres, Luis Garavito y Pedro López. Luis Garavito nace en 1957 en Génova, una región rural de Colombia. La pobreza no es excepción, sino norma. Las casas son humildes, las perspectivas escasas, la violencia cotidiana. Crece con varios hermanos. Su padre es brutal, alcohólico e impredecible. Su hogar no es un refugio, es un lugar donde el miedo es constante. Garavito fue víctima de violencia física y posiblemente sexual. Un niño humillado repetidamente no desarrolla una identidad estable. No aprende confianza, sino precaución. No aprende cercanía, sino amenaza. Cuando la violencia es cotidiana, el sistema interno de valores se distorsiona. Pedro López nace en 1948, también en Colombia. Su situación es diferente, pero no mejor. Su madre trabaja como prostituta y su entorno familiar es inestable. Desde muy temprana edad, su infancia está marcada por el caos, la inseguridad y la falta de orientación moral. A los 8 años es expulsado de su hogar por su madre, acusado de comportamiento inapropiado hacia su hermana menor. Este niño queda solo en la calle. Allí comienza un ciclo de abuso, abandono y supervivencia que marcará su futuro. La primera gran diferencia entre ellos surge ahora. Garavito permanece dentro de una familia disfuncional, mientras López pierde toda estructura familiar. Duerme en la calle, sobrevive robando o pidiendo, es víctima de múltiples abusos y más tarde pasa por instituciones y centros de detención juvenil, donde la violencia persiste. Su vida no es un descenso lento, es una lucha constante por sobrevivir. Ambos comparten un patrón, impotencia extrema. Experimentan situaciones donde no tienen control. Son humillados, golpeados, abusados. La diferencia está en cómo responden. Algunos se rompen en silencio, otros explotan, otros desarrollan estrategias para no volver a sentirse débiles. Garavito es descrito como un niño callado, retraído, tímido. No llama la atención, no lidera, apenas se revela. Pero dentro de él, la vergüenza, la ira y la fantasía comienzan a crecer. López, en cambio, desarrolla desde temprano un comportamiento más agresivo, endurecido por la necesidad de sobrevivir en la calle. La investigación psicológica muestra que ambos vivieron traumas severos. Hormonas del estrés, miedo constante y falta de apego afectivo afectan la capacidad de empatía, autocontrol y autoestima. Trauma explica, pero no excusa. La diferencia radica en la personalidad, la disposición biológica y las decisiones futuras. En Garavito, los informes sugieren problemas de identidad, sentimientos de inferioridad y deseo patológico de control. López muestra más desapego emocional y una falta de percepción de los demás como seres humanos, sino como objetos en un mundo hostil. Ambos crecieron en un país con inestabilidad política y social, donde la violencia era parte del paisaje. Ninguna intervención temprana pudo romper el ciclo de trauma.
Ningún adulto logró protegerlos ni guiarlos. Ninguna señal visible en su nacimiento presagiaba lo que vendría. Todo ocurrió en procesos silenciosos, golpes, abusos, abandono, soledad. La infancia no es un instante, es una cadena de experiencias. Cuando esa cadena está compuesta principalmente por dolor, se forma una visión distorsionada del mundo. Dos niños comienzan su vida en pobreza y violencia. No nacen monstruos. No se transforman de la noche a la mañana. Es un proceso silencioso, gradual, invisible. Y eso es lo que lo hace aterrador. Ya no son niños, pero tampoco hombres. Entre la vergüenza, la ira y la soledad se forma algo invisible, pero peligroso. Mientras otros adolescentes comienzan a enamorarse, a ser amigos y soñar con el futuro, dos jóvenes experimentan cambios oscuros que nadie nota. Luis Garavito sigue siendo un marginado. Delgado, inseguro, socialmente torpe. Trabaja en empleos ocasionales, se mueve de lugar en lugar, sin amigos estables. Desarrolla un mundo interior fuerte, lleno de fantasías, observando a los demás sin ser visto. No es agresivo abiertamente, pero su mente empieza a transformarse en un laboratorio de control y obsesión. Pedro López vive en las calles, enfrentando violencia a diario. Robos, peleas, castigos y jerarquías entre jóvenes delincuentes moldean su mundo. Su adaptación se basa en la supervivencia, fuerza y agresión se vuelven normales, la empatía se atrofia. Desde joven comienza a desconectarse emocionalmente, percibiendo a otros como débiles o inferiores. En ambos casos, la empatía disminuye, la moral se distorsiona y las fantasías comienzan a fusionarse con la realidad. Garavito se retrae y planifica, López se endurece y domina. La adolescencia marca un punto de no retorno, la semilla de la violencia ha echado raíces profundas. Los monstruos no nacen de repente. Crecen en silencio dentro de la mente, practicando actos en la fantasía antes de ejecutarlos. Luis Garavito es calculador y metódico. Su violencia es fría, ritualizada, planeada. Su control externo refleja una búsqueda de poder interno, neutralizar la impotencia vivida en la infancia. Puede imitar empatía, manipular emociones y ganarse la confianza de los demás sin sentir compasión real. Pedro López es dominante y emocionalmente frío. Busca superioridad, no solo control. Su violencia refleja un sentimiento de grandeza compensatoria, una demostración de poder sobre los demás. No se oculta, se impone. Ambos muestran ausencia de verdadera empatía. Garavito lo disimula, López lo exhibe. Ambos pierden la barrera moral que detiene a la mayoría de las personas, y ambos desarrollan patrones internos que harán posible que la fantasía se transforme en crimen real. Ninguna víctima es elegida al azar. La elección refleja la psicología del asesino. Garavito apunta principalmente a niños varones entre 8 y 16 años, de familias pobres y zonas rurales. Su objetivo son los vulnerables, los que nadie busca inmediatamente. Esto le da la ilusión de control absoluto, transformando su impotencia infantil en dominio. López selecciona mayormente niñas entre 8 y 12 años, también de entornos pobres. Su motivación incluye dominio y sexualización, combinada con la percepción de superioridad. Actúa en áreas donde la policía y la sociedad apenas observan, lo que facilita la impunidad temporal. Ambos buscan vulnerabilidad, pero con motivaciones distintas. Garavito compensa su dolor pasado, López busca demostrar poder y control. Garavito opera en zonas rurales de Colombia. Conoce los caminos, utiliza el aislamiento y la pobreza para mantenerse invisible. López actúa a través de fronteras, Colombia, Ecuador y Perú. La debilidad de las autoridades y los territorios poco vigilados le permite moverse libremente, aumentando su alcance. Ambos usan la geografía como herramienta de seguridad, aunque López con un alcance internacional mayor. Garavito es arrestado en 1999 después de décadas de crímenes, gracias a la acumulación de evidencia y errores que dejaron rastros.
López es detenido 1980 en Ecuador. Su arresto depende de la denuncia de testigos y evidencia parcial. La magnitud total de sus crímenes sigue siendo difícil de comprobar. Ambos casos revelan fallas sistemáticas, pobreza, negligencia y respuesta lenta de las autoridades permitieron años de impunidad. Garavito confiesa más de 140 asesinatos. Exhibe mezcla de orgullo y frialdad. López confiesa más de 300 asesinatos, describiéndolos con una tranquilidad escalofriante, racionalizando su poder sobre la vida. Ambos muestran control incluso durante el interrogatorio. Garavito es condenado a 1853 años de prisión, reducidos a 40 por la legislación colombiana. López recibe cadena perpetua en Ecuador, aunque en Perú muchos crímenes quedan sin juicio. Los sistemas judiciales muestran límites frente a la magnitud de sus crímenes. Antes de continuar, un recordatorio: si esta serie te atrapa, dale like, comparte, suscríbete. Es gratis, toma solo un segundo, y ayuda a que más personas accedan a este contenido. El legado de Garavito y López va más allá de los números, es una advertencia sobre la negligencia social, la pobreza extrema y el fracaso del sistema de protección infantil. Ambos muestran cómo el trauma, la falta de empatía y la estructura social deficiente pueden crear monstruos invisibles. Garavito igual a sombra calculadora, ritualista. López igual a depredador dominante, emocionalmente frío. Sus crímenes nos recuerdan la urgencia de proteger a los niños, fortalecer estructuras sociales y prevenir la repetición de este horror. El final no es solo sobre los asesinos. Es sobre las víctimas, las comunidades afectadas y la responsabilidad colectiva. La oscuridad es real, pero la luz está en la acción, conciencia, protección y compasión.